Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 17 de abril, miércoles, amanece Bogotá con la calle, ese corredor occidental, calle 26, Avenida El Dorado, afortunadamente habilitada, después de la increíble batalla campal de anoche, que se prolongó por 7 horas, de un enfrentamiento inédito a palos, a correazos, entre taxistas y motociclistas, los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan los moteros, los motociclistas que usan esas aplicaciones, llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos, a golpes, con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD, primeros gestores de convivencia de la alcaldía, que también salieron pagando los platos rotos. Originalmente la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones de Uber, de Didi y de Pickup. Y los de las motos se les enfrentaron alegando, porque ellos las usan, el derecho al trabajo, y se enfrentaron a la colombiana a golpes y a totazos y a coñazos, exigiendo a los motociclistas que los dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones. Ya les voy a hablar de la forma y del fondo, como dice el presidente Petros, un caos que dejó heridos, la denuncia de la Secretaría de Gobierno de insultos a sus gestores, gente de buena voluntad que va allí a trabajar, pero especialmente los efectos en miles de pasajeros, de transeúntes en Bogotá que terminaron cargando maletas en plena calle 26, intentando o llegar o salir al aeropuerto El Dorado, en donde por supuesto muchos vuelos se perdieron. Ya la vía, la 26 y Transmilenio están fluyendo esta mañana con normalidad, por fortuna. Bienvenidos, muy buenos días. El Senado aprobó anoche 28 de los 94 artículos de la reforma pensional del gobierno, una aprobación un poco sorpresiva basada en el acuerdo con el Partido Liberal o con parlamentarios del Partido Liberal que otra vez se sumaron al gobierno. La aprobaron con la expectativa de que el mínimo pasa de 3 salarios mínimos a 2.3. En la práctica, quienes cotizan hasta 2.600.000 pesos, todos tendrán que ser pensionados en Colpensiones. Y sé de Colpensiones en que la plata no la va a manejar un político, el actual presidente de Colpensiones, o un politiquero en el futuro, que van a ser miles de billones de pesos, sino que la plata podría ir a una fiducia en el Banco de la República, alejando un poquito el fantasma de que el gobierno termine convirtiendo ese fondo, la plata de las pensiones que va de los fondos privados a Colpensiones, en su caja menor, ahora que está pensando en una constituyente. La mesada adicional de noviembre fue aprobada, los requisitos para la pensión de invalidez, todavía no se aprueba el umbral ni qué entidad va a manejar el ahorro pensional. La propuesta es, si es esa fiducia en el Banco de la República, tal vez la mejor de las opciones. Si usted tiene la intención, si usted es joven o inclusive no lo es y tiene la expectativa de pensionarse, lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2.600.000 pesos, todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí, lo harán en Colpensiones y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado. A las 8 de la noche se rompió el quórum y se levantó la plenaria en el Senado, así que hay triunfos del gobierno y también algunas batallas ganadas por la oposición. También en segundo les voy a contar las medidas que anuncia el acueducto para los que gasten más de 22 metros cúbicos mensuales, que es desincentivar para los despilfarradores, para quienes derrochen agua en Bogotá, que serán castigados con una tarifa más alta. El metro cúbico costará 3.380 pesos, pero lo mismo sube en Soacha, en Zipaquirá, y sube en municipios a los que Bogotá, Cachancipá, Tocancipá, a los que Bogotá les vende agua. Hoy el turno del racionamiento, turno 7, es para barrios de Fontibón, Kennedy y municipios del occidente como Funza, Madrid y Mosquera. Esta tarde comenzarían las lluvias o mañana más tardar, dice el pronóstico del IDEAM. El gobierno, mientras tanto, comenzó una campaña, finalmente se la pidieron desde el año pasado, una campaña para ahorrar agua y energía en todo el país. Hay crisis de energía y agua, pero también esta mañana crisis de medicamentos.
siguen larguísimas filas, hasta 6 horas, para pacientes de Audifarma y del dispensario de Compensar que queda en el norte de Bogotá, en donde hay miles de personas suplicando esta mañana que les entreguen sus medicamentos para muchas enfermedades. Audifarma es la farmacia de más de 6 EPS y las medicinas escasean. El INVIMA dice que no es su problema, el Ministerio de Salud dice que es problema de los laboratorios y los laboratorios dice que es un problema en un eslabón en la cadena de las EPS, que es la única de los trámites lentos en el sector de la salud. Escasean las botellas, los vidrios y escasea la cadena operativa alrededor de los empaques y las moléculas. Ya les voy a contar la situación de medicamentos. Y hoy finalmente llegó el 17 de abril, es el día en que se le acaba el plazo al presidente Maduro de Venezuela para cumplir los compromisos sobre democracia. A las 3 de la tarde en Washington se anuncia el restablecimiento de sanciones. Lo hará el mismo gobierno Biden que le entregó a Maduro a Alex Saab y que confió en que María Corina Machado iba a ser candidata presidencial. La bloquearon, la vetaron y esta mañana ni siquiera Corina Lloris, la sucesora, ha podido inscribirse. Se mueve la política con esta decisión que tocará, por supuesto, los planes del gobierno Petro para comprarle gas y petróleo a PDVSA en Venezuela. Historias para acompañarlos esta mañana. Hoy hace 10 años murió nuestro Nobel García Márquez. Hoy arranca Filbo, la feria del libro, para la que llegó el presidente Lula de Brasil anoche, que se reúne hoy con Petro, ambos compañeros de la izquierda en América Latina, ambos progresistas, pero va a hablar el presidente Lula en la Feria del Libro en Bogotá. Historias que les vamos a contar a partir de esta mañana. Es un gusto saludarlos. Les voy a contar también de la confesión de la ministra Yesenia Olaya, que es la ministra de Ciencia, que dice que se le fue un dedo, que es un problema de digitación, el tema de su hoja de vida a modo de excusa en el debate parlamentario de anoche. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los bloqueos, los trancones, los disturbios y el malestar que se vivió en inmediaciones del aeropuerto El Dorado con los viajeros que llegaron tarde a tomar los vuelos en la terminal aérea y todo por los taxistas que estuvieron bloqueando y protestando desde las horas de la tarde. Dicen los conductores de taxi que trabajan en la terminal aérea que están cansados de todos los carros que trabajan con aplicaciones. Según ellos están maniatados frente a la piratería porque no pueden pedirle el celular al usuario, no pueden verificar quién va en el carro. La situación se fue tornando más complicada en el momento que algunos conductores de taxi, en compañía de algunos uniformados de la Policía Nacional, decidieron bajar a los usuarios y detener los carros que para ellos trabajaban con la aplicación. Bueno, aquí ya tenemos varios piraticas orillados, ya los hemos hecho orillar. Lleguen derecho al trabajo, todos somos libres como el viento. Así que lleguen a la Cali con 26. Se enfrentaron los taxistas, se enfrentaron los conductores de aplicación, la policía tratando de contenerlo y precisamente comenzaron las explosiones muy cerca al aeropuerto El Dorado. Ya se formó, señores. José Daniel López es el director de Alianza IN, el gremio que reúne a las principales aplicaciones de tecnología e innovación en Colombia. Es inaceptable que unos muy pocos ciudadanos estén bloqueando la calle 26, estén abusando de usuarios, de conductores que trabajan a través de aplicaciones de movilidad, bajándolos de los carros de forma violenta. El caos de anoche dejó un taxista herido y la denuncia de la Secretaría de Gobierno de insultos a sus gestores de convivencia y a miles de pasajeros caminando con sus maletas por la calle 26 para no perder sus vuelos nacionales o internacionales. Avanza lentamente el segundo de los 4 debates de la reforma pensional en el Congreso y todavía no se discuten los puntos centrales, como cuánto vamos a tener que cotizar nosotros a Colpensiones y quién va a manejar nuestros ahorros en el nuevo sistema. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Yo no quiero que Colpensiones la tenga, ni el Ministerio de Hacienda, porque es que de pronto hay una crisis económica y la gastan. Es mejor que la tenga una fiducia del Banco de la República. La senadora María José Pizarro presidiendo los últimos minutos del debate. Por tercera vez le pido a los señores de la puerta que hagan sonar la campana o me traen la campana y la hacemos sonar acá. Al final el quórum se rompió porque faltaron 3 senadores en el recinto. Para la senadora Clara López del Pacto Histórico es claro que aquí hay una jugadita de la oposición. Yo lamento mucho el desarrollo de la operación reglamento que está poniendo en marcha la oposición.
En las últimas horas, el gobierno anunció que convocará a las empresas del sector energético a una mesa de trabajo en medio de la alerta por el riesgo de apagón. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, pidió a los empresarios que se bajen del RIN y comiencen a construir en conjunto con el gobierno nacional. Entregando propuestas para construir país y no subidos en un RIN que en esta pelea nadie va a ganar. Bogotá sigue gastando agua y la crisis de abastecimiento se agudiza. Poco llueve o casi nada y el plan de racionamiento, aunque ha reducido el consumo, no es suficiente. El alcalde Carlos Fernando Galán. Estamos evaluando, en caso de necesitar adicional, pues porque estamos en una situación difícil, qué alternativas tendríamos, y estamos haciendo un estudio que podría hacerse eventualmente para traer más agua del agregado norte a Bogotá, si podemos ampliar la capacidad de Tibitoc. Estamos evaluando las diferentes alternativas. Además, desde la alcaldía de Bogotá se conocieron las nuevas tarifas de sobrecosto para que los ciudadanos ahorren agua y contribuyan que los embalses dejen de bajar su nivel de riesgo. En el caso de Bogotá, el metro cúbico adicional de agua este mes tendrá un costo de 3.380 pesos. En Soacha será de 3.105 por metro cúbico, superior al límite. En Gachancipá, 2.384, y lo que será de Tocancipá y Zipaquirá al mismo tiempo, quedó la tarifa en 2.082 pesos. Habemos muchas personas discapacitadas aquí desde las 5 de la mañana. Es la hora que ni siquiera nos han atendido. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Más de 8 horas de fila hacen los pacientes de diferentes EPS para reclamar sus medicamentos en los dispensarios del país. En muchos no hay disponibilidad y en otros no hay capacidad para entregarlos. Las EPS piden que el gobierno les cancele lo que les debe. Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ASEMI. Hemos tenido una agencia sanitaria prácticamente paralizada desde que inició el gobierno, con más de 60.000 trámites represados. La JEP decidió rechazar por ahora la solicitud de libertad de Salvatore Mancuso. Según el tribunal, el ex jefe paramilitar debe cumplir primero con algunos compromisos ante la jurisdicción. Juan Carlos Villamizar es asesor de Mancuso. Hablamos de una persona que ha cumplido con su condena, que no hay justificación alguna para que siga privado de la libertad y que al día de hoy no hay un juez de la República, un magistrado de la República que tome esa decisión por una cuestión de competencia. El gobierno nacional confirmó que ya no tiene negociaciones de paz con alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno. Pues en todo momento le hemos dicho a Iván Lozada que estaríamos dispuestos a hablar, pero ahora después de su declaración no sabemos en dónde se ubica. La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, reconoció ante el Congreso que fue un error de digitación los errores cometidos en su hoja de vida, donde apareció como profesora de Harvard. Percatamos una inconsistencia en el diligenciamiento de la plataforma CIGEC, donde se menciona la fecha de retiro, aludiendo a la fecha de expedición de la constancia emitida por la universidad. Esto fue un error de dedo de mi parte. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el gobierno de Ecuador por la irrupción de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Asimismo se refirió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Queremos también proponerles que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó este martes a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro, un encuentro de los líderes principales sudamericanos en medio de las tensiones entre México y Ecuador. Asimismo, tendrá una agenda donde se reunirá con el presidente Petro en la Casa de Nariño y luego ambos mandatarios estarán en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde el presidente brasileño es el principal invitado. Hoy se espera que Estados Unidos anuncie la decisión con respecto a las sanciones a Venezuela. Ya en las últimas horas, el Departamento de Estado dejó entrever que tomará acciones contra el régimen de Maduro por no cumplir en su totalidad con los acuerdos de Barbados. Y el momento ha llegado. La licencia general 44 que permite las transacciones con el petróleo y gas de Venezuela vence a la medianoche. En el transcurso del día en Washington se espera que se anuncie qué decisión tomaron. Habló hace unas horas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. He has upheld certain aspects of the Barbados Agreement, including setting an election timetable and
La selección colombiana femenina de fútbol sigue en alza. Las cafeteras golearon 4-1 a Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano. Intenta Estefanía, balón al fondo, gol, 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 gol. En Champions League, Borussia Dortmund superó en el global 5-4 a Atlético de Madrid y el PSG venció 6-4 al Barcelona, ubicándose en las semifinales del torneo. ¡Mbappé, gol! Increíble. Estás escuchando Blue Radio.